Bueno, bienvenidos a la clase número 4 de Gestión y Administración Rural. Vamos a continuar, calculo que esta clase, la próxima y una más de cierre, hablando de elementos de micro y macroeconomía. Hoy vamos a ver si entramos un poquito a analizar la macroeconomía. Hablábamos hasta ahora de la microeconomía, que era lo que dice la palabra pequeña economía, que es la relación entre las empresas y las familias. Esta relación que se llama circuito simplificado de la economía, donde, para repetir un poco los conceptos, la empresa vende bienes y servicios a cambio de un precio y la familia presta mano de obra a cambio de un salario. En la macroeconomía ya vamos a ver un poco más la interacción de otros sectores, como son el sector del Estado y el sector del comercio exterior, como fuentes de productos y actores intervenientes que alteran un poco este circuito simplificado y se vuelve un circuito mucho más complejo de análisis y de interpretación. En el capítulo 8 de la bibliografía que estamos desarrollando, Elementos Micro y Macroeconomía de Mochoni y Becker, capítulo 8, unidad 8, se llama Retribución de los factores productivos, el mercado de trabajo. Bueno, el mercado de trabajo, primero vamos a volver a hablar de qué es el mercado. El mercado es el lugar físico o no físico donde se encuentran la oferta y demanda de bienes o servicios. Si estamos hablando del mercado de trabajo, hablaremos del lugar físico o no físico donde se encuentran la oferta y la demanda de mano de obra. Eso es lo que va a cambiar. Vamos a hablar sobre la oferta, que somos nosotros cuando ofrecemos nuestro trabajo y obviamente lo valoramos y buscamos nuestro salario, nuestra remuneración conforme a lo que uno cree que vale, y hay que encontrar ese punto de equilibrio como existía en la oferta y la demanda de bienes y servicios, y va a estar la demanda que puede coincidir y alcanzar un punto de equilibrio cuando nos ponemos de acuerdo, en este caso, con el precio, que el precio de la mano de obra, como lo hablábamos en las clases anteriores, es el salario. Salario, jornal, si hablamos de sueldo por día, a destajo, cuando es un sueldo proporcional a una tarea o labor que queramos desarrollar. Bien, entonces, ¿para qué surgen la demanda laboral? Y bueno, las empresas tienen obviamente un objetivo de obtener un lucro, es decir, obtener una ganancia, obtener un beneficio por ese capital invertido. ¿Y cómo se va a obtener esa ganancia? Va a surgir lo que se denomina valor agregado. Valor agregado va a consistir en la diferencia entre los bienes, servicios, los insumos que aplicamos al proceso productivo y el resultado final. Esa diferencia entre lo que ingresa, que a veces en una economía se llama input, es decir, lo que ingresa al proceso productivo, y la salida, el resultado que va a ser el output, se denomina valor agregado. Valor agregado es el plus que le agregamos a través de un proceso productivo de transformación de la materia prima o del servicio. Este valor agregado es lo que muchas veces se busca en toda economía. Por eso es que se trata de cambiar el enfoque de una economía centralizada en un proceso de producción primaria a una economía enfocada a un proceso de producción industrial. La industria agrega valor, genera mayor ocupación, es decir, si vendemos el cereal como sale del campo, obviamente va a trabajar una cierta cantidad de personas, el maquinista, el empleado, los productores, los proveedores de insumos. Pero si a esa producción le anexamos un proceso industrial de transformación y, por ejemplo, producimos harina, ya van a entrar más personal, más recursos, y lo que va a hacer es que vendemos este producto a un mayor valor. ¿Por qué? Porque se ha transformado, se ha mejorado, se ha transformado en otro producto y ha adquirido valor agregado. Ese es el objetivo de toda economía. Una economía tiene que partir desde una economía
basada en la actividad primaria a una economía donde el peso lo tenga la actividad secundaria y terciaria. Secundaria, como les decía, es la actividad de la manufactura, del comercio, y terciaria va a ser la actividad de la prestación del servicio. La distribución de la renta, luego trata este capítulo, no es un factor sencillo, es decir, la renta, ¿qué hablábamos de qué consistía? Y la renta consistía en la forma de remunerar el factor tierra. El factor tierra, desde nuestra caracterización del país, esta economía que se caracteriza, uno tiene que ir varias décadas hasta siglos para atrás y va a ver que ha habido un proceso de concentración de la tierra en lo que se denomina el proceso de los latifundios. ¿Qué es el latifundio? Es la concentración de grandes superficies de tierra en pocas personas. Este latifundio ha sido caracterizado por grande concentración en familias, principalmente hablemos a nivel Argentina, en la época del virreinato, que luego se fueron sucediendo los dueños de campo que se repartían a través de la expansión de las fronteras agrícolas, en lo que es el proceso principal de expansión de la frontera agrícola que ocurrió principalmente en la época del ingeniero Roca, y que luego ha surgido por un proceso inverso en donde la división de las familias entre quienes les interesa la actividad agropecuaria y quienes lo veían como una forma de obtener capital para aplicarlo a otro proceso productivo, hacían que ese latifundio se volviera en algo menor, algo de menor importancia, y que querían desprenderse. Entonces los grandes campos se fueron dividiendo en explotaciones o unidades cada vez más pequeñas. Este proceso no ha sido algo sencillo y aún así podemos encontrar grandes superficies de tierra en concentración de pocas personas. Principalmente en las épocas de crisis, por ahí las empresas que están buscando formas de invertir ven a la actividad agrícola como un respaldo, porque obviamente los precios, los bienes generalmente suben, bajan, más probablemente la suba que la baja, pero el valor tierra es un valor que se mantiene y que sube en forma constante, podríamos decir, en términos reales, es decir, que se mantiene a la par del dólar, si lo queremos asimilar con algo. Entonces, la distribución de la renta ha pasado de grandes concentraciones a divisiones y a vuelta, pero en vez de estar a cargo de personas, en explotaciones agropecuarias a cargo de empresas nacionales, multinacionales, y obviamente con características distintas en la región pampeana que en el norte, la zona de Cuyo, o el sur de nuestra república. Luego, en la bibliografía habla sobre el mercado de trabajo y los salarios. Esto es un factor que a lo largo de los años ha variado muchísimo. No quiero ahondar demasiado, pero por ahí lo que es necesario analizar es que ha habido leyes que alteraron un poco las condiciones laborales. Siempre se hace referencia a la ley de desregulación, donde uno podía optar al proceso de la generación de lo que llaman los sindicatos, que a nivel mundial, a nivel argentina, se han ido desarrollando, y hay una palabra que se utiliza mucho que es empoderando, es decir, adquiriendo mayor poder de intervención a lo largo de las décadas y años que van transcurriendo. El mercado de trabajo, un mercado donde se necesita la especialización, donde antes uno salía del secundario y tenía empleo, y hoy por hoy se requiere estudiar carreras terciarias, universitarias, realizar posgrados, másteres, es decir, donde no se satisface la necesidad de la población con solamente la disposición del recurso humano para realizar un proceso, sino que se necesita un personal capacitado. A veces hay empresas que optan por capacitar al personal dentro del mismo ciclo productivo, otras por su tipo de envergadura prefieren contratar e invertir dinero en mano de obra ya calificada, pero bueno, con características distintas de acuerdo al tipo de actividad y a la circunstancia en que estemos analizando. Obviamente el mercado de trabajo va a depender muchísimo
del tamaño de población y de la edad de la población que está económicamente activa, como hablábamos en clases pasadas. El mercado de trabajo en poblaciones grandes como China, India, hace que haya mucha mano de obra disponible y que al haber mucha cantidad por ahí, el ingreso medio por ahí no sea tan alto. Obviamente, si esa población es mucha y a su vez es una población calificada, diversificada, con conocimientos altamente especializados, eso puede hacer que ese ingreso promedio suba. En los distintos ámbitos de nuestro país y seguramente en otras economías han nacido lo que se llaman las negociaciones colectivas, que nacieron de la mano de los sindicatos para poder determinar mejores condiciones no solamente salariales, sino laborales. Es decir, pregar porque los países crezcan y que la población se encuentre en mejores condiciones. Si nos vamos muchas décadas, hasta diría siglos, para atrás, vemos cómo la población ha ganado derecho en lo que es la mano de obra. Es decir, desde trabajar cargas horarias de 16, 12 horas, hasta jornadas de 8 horas como es la mayoría de la actualidad, jornadas reducidas, días feriados, días inhábiles, es decir, todas condiciones que han buscado la mejora en las condiciones. Obviamente, el tema económico va de la mano generalmente y a veces prima más la situación del clima laboral en toda empresa. Este proceso es un proceso que los sindicatos en mayor o menor medida han llevado adelante en los distintos sectores. Obviamente la tecnología, que en nuestra materia es una actividad importantísima, ha afectado en mayor o menor medida, es decir, actividades como por ejemplo la producción de la papa o la producción de la caña de azúcar, son actividades altamente demandantes de mano de obra. Pero otro tipo de actividades ha generado que la población no sea un alto recurso humano, sino que se haya reemplazado parcial o totalmente por la maquinaria. Obviamente una inversión mayor, pero que muchas veces los costos de mantenimiento son menores, pero con este proceso de desarraigo de la población de los campos, del peón, del puestero, distintos eslabones que participan en la actividad agropecuaria que se han vuelto hacia las ciudades y se encuentran con situaciones donde estaban especializados en una actividad y hoy se encuentran sin trabajo. Una situación difícil, pero que el mercado debe ver cómo se inserta este eslabón productivo y cómo convive el desarrollo tecnológico con el desarrollo y la especialización del recurso humano. La renta de la tierra, que como hablábamos es un valor alto que generalmente está vinculado al dólar. Cuando veamos el trabajo práctico final, que ojalá sea en forma presencial la clase, vamos a ver cómo ese valor se vuelve tan alto a veces con relación a lo producido, es decir, en otras actividades el margen de rentabilidad, el margen de ganancia es de un 30 a un 50%. Generalmente es un 30%. Y vamos a ver que en la actividad agropecuaria, como tiene tan alto valor la tierra, el rango de los valores o de los márgenes quizás sea un 3, un 2%. Parece un valor que ni diera ganas de trabajarla, pero ese valor es un valor porcentaje pequeño por el valor de la superficie de la inversión realizada, que en términos nominales nos va a producir un resultado importante, pero que a diferencia de otras actividades se va a ser afectada por el tema de la situación de lo que es como sería la economía y de la diversificación y del clima, que es un factor altamente interesante que nos puede hacer jugar una buena producción o una mala producción. Continuando, para darle otro enfoque, el capítulo 8, capítulo muy interesante, que seguramente nos deje muchas enseñanzas, muchos aspectos a analizar, muchos factores a seguir mirando de cerca. Analiza un poco el interés y el capital.
¿Por qué? Muchas veces cuando uno analiza un empresario que dispone de ciertos recursos, es decir, si tiene cierto recurso, ¿conviene invertirlo en la actividad agrícola? Bueno, nosotros que estamos dentro de la materia seguramente digamos que sí, pero un empresario que por ahí no tiene la formación, la capacidad, las ganas de esperar el desarrollo, sabemos que es un proceso que deja rentabilidad a mediano y largo plazo, es decir, una persona no puede invertir y querer ganar al primer mes. No es como colocar dinero a plazo fijo y al cabo del ciclo obtener el interés y decir, bueno, gané tanto por ciento. Es decir, en este caso tenemos que invertir, esperar el proceso productivo, que se den las condiciones para que nos haya resuelto bien. Obviamente hay recursos que podemos aplicar, un seguro para granizo, tratar de optimizar la información para sembrar en tiempo y forma, pero bueno, todo esto puede ser que se hayan tomado las medidas necesarias y de golpe una política que cambió, que nos afecta negativamente al precio, una helada tardía, un contratista que no nos puede sembrar en el tiempo que habíamos acordado, puede hacer que ese resultado se vuelva un resultado ínfimo. Entonces, el interés y el capital van de la mano en esta actividad, pero en el mediano y largo plazo. Y es un factor que, obviamente, si la persona quiere tener una rentabilidad a corto plazo, no va a invertir en este tipo de producción. O quizás si la persona es una persona que se dedicó siempre a los negocios financieros y quizás no sea la actividad, porque el perfil es totalmente distinto. Es decir, a veces lo que se suele decir es que el proceso agropecuario es un proceso con seres vivos. Es decir, no es todo estandarizado que resulta tal cual lo planeé. ¿Puede haber variaciones en el plan? Sí, pero lo que tenemos que tratar es que esas variaciones sean previsibles y que tengamos alternativas para, si esas variaciones son negativas, revertirlas y tener un mejor resultado. La disposición personal del ingreso y la política distributiva es un tema que luego aborda. Esta distribución, como lo decía, se basa en la especialización, en la diversificación de actividades, en el uso racional de los suelos, en el respeto a la rotación de los cultivos. Todo esto va a ser un mejor producto. Y si esa capacitación viene de la mano con la especialización y la capacitación necesaria, y es una empresa que capacita a su personal, le da herramientas, le da posibilidad de crecer, va a tener un resultado seguramente mucho mejor. Como hablábamos las clases pasadas, en estadísticas y en censos, la población económicamente activa de nuestro país que se dedica a la actividad agropecuaria a través de empresas familiares son aproximadamente 1.200.000. Es un porcentaje altísimo y caracteriza a que la mayoría de las actividades económicas del agro están vinculadas a lazos familiares, a lazos afectivos. Y el lazo afectivo es una economía, una forma de organización, una forma de empresa, si queremos denominarlo, una forma que perdura en el tiempo, porque se ha estudiado y es la realidad que las empresas familiares mantienen al personal aún en situaciones críticas o donde la economía no está dando los resultados esperados. En economías multinacionales, economías donde las empresas son directorios que se ubican en otros países, lamentablemente la persona a veces es un recurso que uno no lo conoce, no sabe sus particularidades, sus pormenores, su contexto familiar y quizás toma decisiones en forma arbitraria y no teniendo en consideración lo que le puede dar a la empresa en ese contexto. Es decir, lo analiza fríamente en lo que gasta y lo que produce. Entonces, en este caso, siempre hay que apoyar las economías familiares y hay que buscar la forma y herramientas para que puedan subsistir, crecer y desarrollarse. ¿Hay ejemplos en el mundo? Sí, les decía, por ejemplo, el caso de Arcor como una empresa argentina, multinacional, con gran crecimiento, con mucha mantención del personal, que luego, bueno, en los últimos años vivió un proceso de fusión, absorción con Bagley, y después les voy a dejar como un pequeño trabajito práctico para que busquen esos antecedentes.
Siguiendo con el capítulo 8, habla de precios máximos y mínimos. Cuando empecé a dar estas clases, prácticamente hace 12 años, estábamos en un contexto distinto, donde el precio máximo y mínimo no era algo que se usara. El precio mínimo se usó, por ejemplo, durante la época de la convertibilidad, donde las economías argentinas se veían afectadas por la paridad cambiaria, y entonces esta situación hacía que las empresas bajaran tanto los precios al borde de cerrar, y el Estado fijara un precio mínimo para que ese precio se respetara y la empresa no cerrara. Por el contrario, en la época de la inflación, de la hiperinflación, durante la década del 80, vemos el proceso contrario, donde la inflación era tan alta que para que la gente pueda comprar o adquirir un bien o un servicio, se fijaba en precios máximos. Bueno, hoy, en estos últimos años, lo que se ve es una forma por ahí diferente de denominar a los procesos, y volvemos a usar lo que se llama precio máximo. Pero en vez de precio máximo lo usemos como precio cuidado, como se denomina en nuestro país. En sí el objetivo es el mismo, contener el precio y permitir que la población pueda acceder a este producto, bien o servicio, que el precio sea accesible, que lo pueda comprar y que pueda satisfacer la necesidad. Obviamente no con la intención de afectar negativamente a la empresa, pero sí de respetar un precio que a nivel estatal es considerado razonable y que la persona puede adquirir. Entonces, vivimos las dos antípodas de la inflación. La inflación real, que es la hiperinflación, donde se usan precios para contener ese precio, y la deflación, que es la inflación, pero en contexto de recesión, es decir, cuando los precios caen en una economía y entonces se utilizan los precios mínimos o precios sugeridos. Bien, en ambos extremos puede intervenir el Estado subsidiando parte del precio, es decir, otorgando estímulos, otorgando préstamos, subsidios, cupos, beneficios como por ejemplo, como pasó hace un par de meses, cuando se le sacaba el IVA a los productos para que fueran más baratos. Es decir, hay distintas herramientas que pueden utilizarse. Bueno, y me gustaría hablar un poquito, en la unidad 9 no la vamos a ver, no es necesaria, por eso no lo vemos en clase. Pasamos a ver un poquito la unidad 10, que habla sobre la macroeconomía. Cuando empezábamos esta clase, les decía que la macroeconomía es la economía grande, la economía donde está la familia, la empresa y distintos sectores como el sector gobierno o el sector de comercio exterior. La macroeconomía se basa de distintos instrumentos. Uno de los instrumentos va a ser la política cambiaria, que vamos a ver más adelante, que es la relación entre la moneda local y la moneda de curso internacional, como puede ser el euro o el dólar, y la política monetaria, que son las políticas de cada banco central para emitir dinero y así manejar distintos contextos como la inflación o la recesión, de acuerdo al tipo y a la cantidad de emisión con respecto a las reservas. Una palabra muy importante y que es parte de la más trascendental de la unidad número 10 se denomina PBI. PBI seguramente lo escucharon, quizás otros hasta sepan qué significa esta letra, pero muy pocos entiendan en qué consiste esta palabra y aparte del Producto Bruto Interno, lo que podemos, dentro del Producto Bruto Interno, la palabra bruto es porque no tiene en consideración ningún otro aspecto que la sumatoria de la producción. E interno, porque es lo que se produce a nivel nacional, dentro del país. ¿En qué se basa? En la relación entre distintos factores. La relación entre el consumo, es decir, todo lo que se consume, que es lo que se produce,
la inversión, es decir, las distintas inversiones que se realizan de capital, mano de obra, y la exportación, el producto que no está destinado al consumo, sino que está destinado a que salga del país. Es decir, todo esto, la sumatoria de estos aspectos, sin considerar aspectos diferentes que pueden alterar la relación, es lo que se llama Producto Bruto Interno. Es decir, si sumamos el Producto Bruto Interno y lo dividimos por la cantidad de habitantes, luego podemos sacar otra palabra conocida que es el PBI per cápita, es decir, lo que produce en promedio cada persona, es decir, lo que aporta al proceso productivo. A medida que este PBI per cápita es mejor, quiere decir que la economía de un país se encuentra en mejores condiciones. Bueno, y empezando un poquito el capítulo 14, como vieron, hasta ahora vimos el capítulo 8, capítulo 10 y ahora salimos al 14, es decir, en el medio dejamos el capítulo 9, que no lo vamos a dar y no es necesario para la bibliografía, el capítulo 10, 11, 12 y 13, que tampoco lo vamos a dar y no es necesario, y ya entramos en el capítulo 14. Capítulo 14 habla del dinero, el valor del dinero, y empieza hablando un poquito del valor del dinero a lo largo de la historia. ¿Por qué es importante esto? Porque el valor del dinero, como hoy se lo conoce, fue alterándose mucho. Primero, el valor del dinero eran el patrón oro. Bueno, volviendo un poquito antes, no había dinero, estaba el trueque, y el dinero nació como forma de resolver el problema a la dificultad de coincidencia de necesidades. El dinero pasó por distintas medidas. Estaban las especias, el oro, la sal, de la cual la palabra significa salario, que por ahí algunos lo conocen y otros no, hasta llegar a la moneda de curso legal, al billete, y luego el proceso que hoy estamos viendo, más en esta situación por ahí de cuarentena, al billete electrónico, a lo que hoy pagamos por plataformas electrónicas o a lo que se denominan bitcoins. Es decir, distintas herramientas que son para comprar, pagar bienes o servicios en economía y que han variado en la forma de instrumentación que se ha utilizado. El dinero se demanda, sí, y está establecido por la política cambiaria que vamos a ver más adelante. Es la equivalencia entre el dinero de curso legal de una economía y el dinero de uso internacional, como puede ser el dólar o el euro. ¿Quién se encarga de todo este proceso? El Banco Central. El Banco Central, a través de lo que se denomina la Casa de la Moneda, se encarga de emitir y de regular la circulación de dinero dentro de una economía, inyectando dinero en situaciones de recesión o recuperando dinero, comprando dinero en situaciones de inflación para que el proceso se regule. Es decir, es un actor que interviene en lo que se llama la política monetaria, es decir, la política aplicada al ingreso, a la emisión, a la salida de moneda de curso legal dentro de un país. Nuestro país ha atravesado distintos modelos, distintos sistemas financieros a lo largo de la historia, como lo ha pasado otros países y otras economías latinas. Y esto, para no hacer más larga la clase, la vamos a analizar en la clase próxima. Espero que les haya gustado el tema desarrollado. Cualquier consulta, como se los digo, me la hacen llegar por este medio, por Classroom, por mail, por WhatsApp, de la forma que ustedes consideren más conveniente. Muchas gracias.